Ignacio Zembrero, ¿cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Sí, aquí estoy a vuestra disposición. Trabajas en El Confidencial y en un montón de medios, viajas mucho, a menudo estás fuera de España. A ti te espiaron con el sistema Pegasus en tu móvil, ¿no? Eso es lo que hace el 18 de julio de 2021 el consorcio Forbidden Stories, del que forman parte un montón de grandes periódicos del mundo entero. Efectivamente que yo había sido objetivo de Marruecos con el programa malicioso Pegasus. Y un mes antes, en un periódico marroquí muy afín a las autoridades de Marruecos, tuve el disgusto de leer dos WhatsApp que yo había intercambiado en aquel momento con autoridades españolas. Aquel momento era el momento de mayor tensión entre España y Marruecos, es cuando se produjo lo que yo llamaría la invasión pacífica migratoria de Ceuta por parte de unos 10.000 o 11.000 inmigrantes marroquíes, y efectivamente yo me escribía con autoridades españolas y no comentaba eso en WhatsApp a nadie de mi entorno, de mi familia, etcétera, y sin embargo aparecieron publicados en un periódico marroquí. Esa fue mi primera sospecha. Un mes después, el consorcio de Forbidden Stories decía que yo había sido objetivo de Marruecos con el malware Pegasus. Increíble. Como Sánchez, como Margarita Robles, como Marlaska y como tantos más. Por cierto, a ti te han llegado a acusar, me parece gravísimo, de enaltecimiento del terrorismo. ¿Han ganado algún juicio de los muchos que interponen contra ti? Hasta ahora no, pero estamos pendientes de una sentencia. El juicio se celebró el 13 de enero aquí en Madrid. Esta vez me demandaron por la vía civil, por acción de jactancia. Yo me habría jactado de haber sido espiado y por eso me llevaron por la cuarta vez a los tribunales. La primera vez fue en 2014, una denuncia efectivamente por enaltecimiento del terrorismo de la Fiscalía General del Estado. La puso el gobierno de Marruecos, y cuando la Fiscalía archivó la denuncia, entonces me pusieron una querella en la Audiencia Nacional por el mismo motivo, por el enaltecimiento del terrorismo, que también al cabo de unos meses fue archivada. Pero ahí incluso acabé estando imputado en un momento dado por enaltecimiento del terrorismo, hasta que el juez, después de interrogarme, etcétera, etcétera, ya me desimputó. ¿Qué tiene Mohamed VI contra ti? Bueno, yo creo que, no sé, es difícil de explicar, pero yo creo que conozco bien ese país, aunque ya hace años que no puedo volver a pisarlo. Tengo una estrecha relación con muchísimos marroquíes, exiliados opositores marroquíes en Europa, en España, en Francia, en Bélgica, en Italia, también con marroquíes dentro del país. Incluso alguna autoridad con discreción se comunica todavía conmigo, y por tanto creo que manejo buena información, y la escribo, la publico aquí en España y fuera de España, en un país que para ellos es importante. En Francia también escribo, y yo creo que todo eso hace que ellos efectivamente tengan algo contra mí. Yo no tengo nada contra ellos, yo simplemente trato de describir cómo funciona realmente el país que tenemos a las puertas de España, el país con el que tenemos incluso frontera terrestre en Ceuta y en Melilla. Hay varias preguntas principales, pero la que más seguro están esperando los oyentes es la que te hago ahora, Ignacio. ¿Tú sabes lo que le encontraron en el móvil de Pedro Sánchez cuando el sistema Pegasus y la inteligencia de Marruecos entró y hurgó en él? No sé lo que le encontraron ni a él, ni a Grande Marlaska, ni a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ni, atención, esto es importante, a la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. Aunque el gobierno actual no lo quiera reconocer, ella también fue espiada en las mismas fechas, y en el mes de junio de 2021 se le comunicó, el Centro Criptológico Nacional le comunicó que su teléfono estaba infectado. No sé lo que le encontraron, pero tiendo a pensar que en ningún momento ha sido chantajeado por las autoridades de Marruecos con la información que pudieron extraer de esos móviles. ¿Por qué? Porque Marruecos ha negado, por activa y por pasiva, en comunicados, en declaraciones, en 50.000 sitios, ha negado haber comprado y haber utilizado Pegasus. Por tanto, chantajear con los elementos extraídos del móvil de un miembro del gobierno español es
reconocer que ha utilizado Pegasus, y Marruecos lo sigue negando en público y en privado. No me creo ese desmentido marroquí, pero sí tiendo a pensar que en ningún momento Marruecos utilizará directamente el material recabado, extraído de esos móviles para ejercer presiones sobre las autoridades españolas. Directamente no, indirectamente no sabemos, porque esa información la tienen, sea lo que sea, más de un servicio de inteligencia, no solo el marroquí, por ejemplo, el argelino, que está muy interesado en poner contra las cuerdas al gobierno español. Aquí la cuestión es si es los cambios, los giros, por ejemplo, con la política del Sáhara y otros tantos se han hecho pues, a cambio de algo o a cambio de nada o por miedo a algo. Esa es la cuestión. Lo último, la cumbre bilateral hispano-marroquí que se va a celebrar ya en unos días, mientras la Unión Europea ha cerrado el grifo y recomienda no viajar eurodiputados a Marruecos. Es como un contrasentido, Ignacio. Yo creo que el gran cambio de la política exterior que introduce el presidente Sánchez con su carta al rey Mohamed VI, carta que probablemente fue redactada en Marruecos y firmada por él, ese gran cambio se ha hecho sin prácticamente obtener contrapartidas, más que a día de hoy una disminución de la inmigración irregular que llega a España, sobre todo que llega a Marruecos. Ayer mismo el presidente del gobierno lo resaltó en el Congreso, que la ruta migratoria entre Marruecos y España había caído, había disminuido en intensidad el año pasado, lo que equivale implícitamente a reconocer que Marruecos utiliza esa herramienta migratoria para presionar a las autoridades españolas, cosa que es absolutamente cierta. Marruecos utiliza esa herramienta especialmente en Canarias, porque en Canarias, en las islas, la inmigración irregular es más complicada, más difícil de gestionar que cuando llega a la península. Una más. Moratinos, José Bono, Zapatero, la exministra Trujillo, Sánchez Aguilar, todos trabajando, todos defendiendo el gobierno de Marruecos, algunos como Trujillo hasta hablando de la cesión de Ceuta y Melilla. ¿Qué tiene el PSOE en Marruecos? Bueno, yo creo que el PSOE lo que tiene, pero esto no es un fenómeno nuevo, viene de lejos, desde hace muchos años, pues es un partido político, yo diría que en buena medida entregado a las autoridades marroquíes. No quiere bajo ningún concepto problemas con Marruecos, no quiere problemas migratorios, quiere que se mantenga y se ahonde la cooperación antiterrorista con el vecino marroquí, y por tanto está dispuesto a muchas concesiones. Ha habido muchas concesiones, yo diría que la más importante efectivamente es la carta, está en la carta de que el 14 de marzo del año pasado el presidente Sánchez mandó al rey de Marruecos, o mejor dicho, la carta que él firmó, en la que cambia de política sobre el Sáhara Occidental y se pone en línea con la propuesta marroquí para resolver el conflicto. Pero hay otras muchas concesiones y otras muchas renuncias, por ejemplo, a protestar cuando las autoridades marroquíes toman determinadas iniciativas, o, sin ir más lejos, a desmontar, por ejemplo, la piscifactoría construida en aguas de las islas, erigida en aguas de las islas Chafarinas, en las aguas territoriales españolas, que sigue ahí desde hace un año y las autoridades españolas no la han desmantelado. La relación está plagada de concesiones por parte española, sin prácticamente ninguna o muy pocas contrapartidas por el lado marroquí. Y cuando vota el Parlamento Europeo una condena a los periodistas marroquíes encarcelados, el PSOE vota a favor de Mohamed VI y el PP se abstiene y sale de la sala. ¿Qué es esto, Ignacio? Bueno, no nos puedes equiparar del todo, porque el PP lleva ausentándose de las votaciones de lo que se llaman resoluciones de urgencia desde diciembre, y también lo hizo el pasado jueves en el Parlamento Europeo. Ahora bien, es más difícil todavía de explicar lo que hicieron los socialistas, porque 17 diputados socialistas españoles votaron en contra. Fueron los únicos socialistas que lo hicieron y fueron los únicos diputados de la
del Parlamento Europeo junto con la extrema derecha francesa. A mí me gustaría que explicaran su voto, porque a día de hoy no lo han hecho. ¿Por qué votaron contra una resolución en defensa de los derechos humanos, pidiendo la libertad de 3 periodistas importantes que están encarcelados en Marruecos y también la libertad del líder de la revuelta pacífica del RIF, Nasser Zerzafi, que está encarcelado desde 2017 y que ha sido condenado a 20 años de cárcel? ¿Por qué los socialistas votaron en contra? Ignacio Cembrero, es un gusto hablar contigo, compañero. Todo el apoyo de los compañeros de prensa, ojalá lo tengas también de tu gobierno, que es el gobierno español, para defenderte ante el acoso que estás recibiendo del gobierno marroquí. Un abrazo fuerte, compañero, y muchas gracias. Un abrazo fuerte y gracias a ti.